bounds. Bueno, pues hoy tenemos de invitada a Emilia, atleta profesional. Lo primero, bienvenida y gracias por aceptar. Gracias a ti por invitar. Y bueno, ya te comenté un poco, esto va a ser una charla un poco para conocerte a ti, para conocer tu trayectoria. Vamos a ir dando un poco bandazos de tiempo, no va a ser tampoco cronológico. Pero sí es verdad que, bueno, para empezar, siempre hay que empezar por el principio. ¿Quién es Emilia y cómo fue su infancia? Pues bueno, fue una infancia muy bonita, la verdad. Esos son mis dos abuelos de San Juan de Dios, aquí cerca de Manresa. Y la verdad es que mi familia ha sido siempre muy unida. Son mis padres y mi hermano, los dos en total. Y nada, la verdad es que hemos vivido momentos muy felices y siempre hemos estado todos juntos y muy unidos. ¿Y cómo era Emilia de pequeña? Bueno, traviesa en su momento, pero también, bueno, me gustaba mucho innovar y conocer nuevo mundo. Eh, Siempre me ha gustado mucho la naturaleza y teníamos una casita cerca del campo y siempre pues jugaba con los animalitos y con la naturaleza y la verdad es que he sido una niña muy feliz. ¿Y en qué momento apareció el atletismo en tu vida? Bueno, primero hice gimnasia rítmica, bueno, deportiva en Manresa y empecé con 5 años a hacer deporte hasta los 10. Y a los 10, bueno, mi madre venía del mundo del atletismo, también era ballista y saltadora de altura. Y me empezó a tirar un poco para hacer cross. Y me apuntó porque, bueno, ella está en el ayuntamiento de Manresa como técnica deportiva. Y en la escuela también nos apuntaban. Y nada, empecé por ahí, empecé corriendo cross. Y a los 2 años de hacer cross o así, ya me dijeron, empecé pues, a subir al podio y el club atlético me percató y me dijo, ven a probarlo un poco. Empecé en el club atlético, que aún sigo allí, y, y nada, a partir de ahí pues empecé a competir, ya dejé la gimnasia con 10 años, hubo un tiempo que lo compaginé, pero a los 10 años ya lo dejé. Y empecé más con el atletismo porque me lo pasaba mejor, no era quizás en ese momento tan, tan duro como la gimnasia porque ya empiezas a competir de más joven, en el atletismo pues jugábamos más, me lo pasaba mejor, era más niña. Y decidí pues decantarme por el atletismo y a partir de ahí ya ibas subiendo las categorías y hasta el día de hoy, después de 18 años, que parece poco, pero son 18 años haciendo atletismo. Precisamente eso te iba a preguntar porque, como me has dicho, has practicado otros deportes. ¿Qué tiene el atletismo que te acabó enamorando? Bueno, la verdad es que se empieza siempre disfrutándolo más porque creas más vínculo con el equipo en el que estás y empecé a tener pues un grupito de amigas y al final eso te empieza a enganchar, ¿no? El tener ese grupo, ir a entrenar y luego pues cuando empiezas a ver que tienes resultados y que empiezas a destacar, también es algo que hace que te mantengas haciendo ese deporte, ¿no? Porque hay mucha gente que quizás cuando empieza con 12 pues por estudios o por trabajo, pues se va retirando. Y a mí, pues lo que me gustó más es todos los valores que me ha dado, como la responsabilidad,
¿no? La exigencia también, la disciplina y las experiencias. Yo creo que el hecho de también pues, hacer concentraciones, hacer viajar, o sea, el atletismo también te engancha porque viajas mucho a diferentes partes de España y conocer mundo, eso te mantiene vivo y es lo que más me gusta del atletismo. Has destacado tú mismo una cosa que es el compañerismo, la amiga, las amistades que haces. Normalmente se suele decir que el atletismo es un deporte solitario. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, es solitario a la hora de competir, pero a la hora de entrenar, a la hora de alcanzar objetivos, es muy importante también tener un buen círculo y que te empujen a ser mejor y a, y a competir con más ganas. Y el tener esas amistades y ese vínculo hace que también vayas a entrenar con más ilusión. Y aunque ahora vamos a hacer un recorrido, porque desde pequeña no paraste de ganar, pero ¿cómo recuerdas los primeros pasos en el mundo ya como más profesional en atletismo? Bueno, yo estuve en Estados Unidos 4 años. Sí, ese fue mi entrenador. Ese fue mi entrenador, Ángel García. Empecé a destacar en cadete cuando ya fui campeona de España en 2012. Yo hacía heptatlón y pentatlón, o sea, era combinera. Y empecé a destacar y en esos años, cuando entrenaba con Ángel, y a partir de ahí, pues bueno, mm, fui ganando campeonatos de España hasta que 2015 salté al otro lado del charco y me fui a Estados Unidos, donde estudié mi carrera y estuve desde el 2015 al 2019 compitiendo en una liga de Estados Unidos, la Big Sky Conference, durante, durante 4 años. Y estuve ahí en la Universidad de Sacramento State. Y lo recuerdo como un tiempo maravilloso. Yo creo que todos son etapas, pero que algunos momentos fueron más duros que otros, sobre todo cuando me fui al otro lado del charco. El primer año fue muy duro, pero sí que al final siempre te quedas con lo bueno, que eso es lo que te llevas. Precisamente te mostraba Ángel, porque siempre se dice que la edad de formación es muy importante para que un atleta decida seguir o no. Y bueno, siempre hay un entrenador, entrenadora, en tu caso entrenador creo, que te marca cómo de importante es que el entrenador o entrenadora en esos años de verdad tenga pasión por lo que hace. Muy importante. O sea, para mí Ángel pasaba mucho tiempo con él, era como un segundo padre para mí. Me enseñó muchos valores y él vivía muy apasionadamente el deporte, sobre todo el atletismo. Entrenaba desde el corazón y eso nos lo transmitía a nosotros, que éramos los gladiatos, que era nuestro grupo de entreno. Y la verdad es que es muy importante tener un rol que te pueda ir guiando, que te dé buenos consejos y que sobre todo te enseñe lo que realmente es el sacrificio y el esfuerzo, porque él era muy cañero, pero realmente si hacías lo que él te decía, podías llegar lejos. Sí. ¿Y qué tenía Ángel que te ayudó tanto a ti para ser la atleta que eres hoy en día? Ángel eh, tuvo mucha paciencia, sobre todo, y, y a la vez tuvo mano dura cuando se necesitaba. O sea, los entrenadores también a veces te tienen que poner las cosas sobre la mesa y él sí que realmente me ayudó mucho, me guió y, y me conocía, o sea, me conocía y sabía que cuando no tenía el día no lo tenía, pero que cuando lo tenía también era
perfecto, ¿sabes? Me ayudó mucho a conocerme, la verdad, a conocerme como atleta, a darme los primeros pasos en el mundo del atletismo un poco más de élite y llegó para mí a a sacar la mejor versión de mí, porque yo cuando llegué a él era una niña y era delgadita, nada, o sea, nada competitiva con lo que había en ese entonces. Y él, la verdad es que me ayudó mucho a sacar lo mejor de mí en el momento en que se tenía que sacar, que era pues cadete, juvenil, junior, para luego pues poder llegar a cruzar el charco o a tener algún tipo de beca. Se podría decir que, aparte de tu entrenador, aunque sabía diferenciar, pero era como tu padre deportivo. Sí, porque la verdad es que también habíamos pasado bueno, los sábados ahí, todos los días de la semana, cuando no era temporada, pues entrenábamos los sábados, si viajábamos él siempre venía, o sea, al final era mm, lo que es un entrenador, pues del doble, ¿sabes? Porque se implicaba muchísimo y con nosotros, porque le apasionaba el deporte. Y ya llevando el tema un poco más a lo deportivo, aunque ahora no te dedicas a ello, pero tú siempre estás dedicado a las combinadas. Para el aficionado medio que no sepa lo que es, Vale. Bueno, yo me dediqué a las combinadas, que son en pista cubierta, son cinco eventos, son el 60 metros vallas, el peso, la altura y la longi, y el 800 para pista cubierta, y luego aire libre, añadimos la jabalina, y el 60 pasa a ser el 100 vallas, y luego añadimos también el 200. ¿Vale? Entonces, cómo funciona, se van sumando puntos dependiendo de la marca y de una tabla, ¿vale? Que tú consigas, y luego si estás si al final, cuando has terminado, o sea, normalmente en esta cubierta siempre es un día y en aire libre son dos, al final de la jornada pues se suman los puntos y sabes lo que has quedado. Funciona. y dentro de todas las modalidades que tienes que hacer, aunque bueno, viéndote ahora sabemos cuál es la que más te podría gustar, pero cuál era la que más y la que menos. La que más me gustaba en ese entonces era la longitud y la que mejor se me daba las vallas. La longitud me gustaba mucho, lo único que a nivel de mi espalda me repercutía mucho, que al final pues era muy dañina para mi cuerpo, muy lesiva. Y las vallas, en cambio, me encantan. Y de hecho decidí encararme para las vallas porque era la prueba que seguía evolucionando, porque al final se me daba mejor. Y, y nada, ahora hace 3 años, ya casi 4, que me dedico únicamente a las vallas. No eres la primera persona que dice que te da bien una modalidad, pero le gustaba otra. En tu caso también te gustan las vallas, pero como Sí, ese sí. momento de me gusta esto, pero se me da mejor esto. ¿Quién es la persona que decide vea esto, vea lo otro? Bueno, supongo que como tenía algunas lesiones en el tobillo, al de batida, la espalda me repercutía longi, eh, y también ver que la prueba que iba mejorando más era las vallas, pues al final me decanté por las vallas, que también me gustaban, ¿eh? O sea, obviamente me encantan. Pero sí que es verdad que de las pruebas que echo de menos de las combis es la longitud. Sí. Pero sí que las vallas me encantan y no lo cambiaría, ¿eh? Sobre lo que acabas de decir, problemas de espalda, las otras lesiones, siempre se ha escuchado o se ha escuchado a muchos deportistas de élite que realmente el deporte de élite no es sano. Claro, el deporte de élite no es sano.
eso, y más cuando lo llevas haciendo tanto tiempo. Pero sí que es verdad que te tienes que saber cuidar, te tienes que saber priorizar tu cuerpo, tu salud, descansar las horas que tocan, hacer los estiramientos cuando terminas, hacer un buen calentamiento de movilidad. O sea, son cosas que son, son de prevención para la lesión. Y yo creo que eso lo he hecho muy bien a lo largo de mi carrera, el pre y el post. Y sí que las lesiones pueden venir, pero si haces un buen trabajo, puedes durar más tiempo también. Precisamente a lo mejor también ahí, antes hemos hablado del deporte solitario, quizá ahí el equipo que te ayuda a todo eso, ahí se demuestra que no es un deporte solitario. Exacto, exacto. Bueno, yo no tengo entrenador, a día de hoy, ni grupo de entreno, pero sí que es verdad que he tenido muy buenos entrenadores que me han ayudado mucho a saber qué es lo que mi cuerpo necesita y qué es lo que me va bien a mí. Y volviendo a las combinadas, sí es verdad que sigue el atletismo, está acostumbrado a la velocidad, pértiga, tal, pero sí es verdad que las combinadas es la típica modalidad que queda ahí un poquito abandonada. ¿Crees que se valora realmente? Bueno, no. Hay mucho trabajo por hacer aún en las combinadas. Hay mucho trabajo y la verdad es que, bueno, mm, debería salir más o igual que las otras pruebas en televisión o cuando se retransmite, debería ser igual. Y por suerte cada vez está habiendo cambios, está habiendo más visibilidad a nivel de las combinadas, porque al final son los atletas muy completos, para no decir los que más, de todas las pruebas del atletismo, y son un papel fundamental. Es que al final las combinadas te está sacando un atleta que es bueno en todo, y tendría que tener mucho más valor eso. Sobre todo, bueno, se ha podido ver en los últimos campeonatos en los que realmente, si tú preguntas a la gente, todo el mundo sabe quién ha ganado los 60 metros valla, quién ha ganado el salto de longitud, pero tú le preguntas quién ha ganado en combinadas y o estás muy puesto en atletismo o no lo sabes. Ya, tienes que venir del mundillo de las combis o no lo sabes. Sí. Y encima también es una prueba que puede variar mucho y que no solo, o sea, al final es una prueba también muy mental, porque al final son 2 días, tienes que estar concentrado los 2 días, no una prueba te puede ir muy bien y luego la siguiente te va peor y la lías, porque al final es una suma de puntos y eso te puede desmontar un poco psicológicamente, tienes que seguir a la siguiente prueba, al final es una lucha también muy mental y la verdad es que yo admiro mucho a los combineros porque tienen tanto físicamente como mentalmente una capacidad superior. Y a la hora de preparar una competición, las combinadas, podemos ver otras modalidades, las que se enfocan todo un año o el tiempo que sea en preparar esa competición, pero claro, vosotros tenéis que preparar todas. Es decir, cómo se prepara un entrenamiento y cómo se enfoca para competir. A ver, supongo que bueno, a lo largo de la temporada vas planificando, pero todas las semanas tienes que entrenar todas las pruebas. Entonces, si ves en un día tienes que entrenar más de una prueba porque no hay tantos días a la semana, porque bueno, las chicas hacen heptatlón, pero al menos algún día de descanso tendremos. Entonces, en un día habitualmente hacéis entre 2 eventos como mínimo. Quizás pues entrenas longi, luego haces series para el 800 o al menos en un día tienes que tocar 2 eventos, eso sí, 2 pruebas. Sí. Y bueno, a ti se te da bastante bien, tanto como que tenía la tercera mejor marca juvenil con 3.811 y la cuarta en el talón y fuiste campeona de España junior en ambas modalidades. Es decir, ¿cómo recuerdas esos momentos?
y cuando se te ponía como que era como el nuevo proyecto del atletismo español? Bueno, la verdad es que en ese momento estaba en auge. Estuve muy contenta porque al final mm, lo trabajé mucho. Yo en eso sí que si me propongo algo, intento trabajar lo más duro para conseguirlo y la verdad es que fue un momento muy épico de mi carrera, eso sí. Y, y nada, recuerdo que fue intenso, pero se logró y se trabajó mucho. Bueno, ya venía ganando en la cadete, seguiste ganando en la junior, tanto como que en 2015 fuiste elegida mejor atleta. Ese momento en el que ves que el trabajo que estás haciendo es reconocido y las sensaciones son buenas, ¿cómo es a nivel de deportista? La verdad es que eso hace mucho. La verdad es que ese momento lo recuerdo como un momento también muy bonito de mi carrera. Encima pues estaba Ángel eh, y, y, y fue como el reconocimiento a todos los éxitos que tuve la temporada anterior a ese momento. Y, bueno, es muy satisfactorio que te reconozcan tus logros, eso por supuesto, muy satisfactorio. Ya, pero cuando es, por Dios, En la junior ¿de dónde sacas todo esto? hay que hacer investigación. Wow, la investigación a fondo, ¿eh? Sí, sí, te he unido. Sí, sí, es verdad. Wow, eso hace mucho. Más que hace 10 años ya de eso, ¿no? O más, no sé. Esto era 2015, creo. Madre mía. Sí, sí, 10 años. Wow. Sí, sí. Y bueno, y Qué ya no solo guay. 2015, sino 2019 también fuiste récord sub-23. E Sí. incluso te llamaste el oro. Es decir, sigues pasando etapas y sigues consiguiendo ahora. ¿Cómo es ese momento de sigo estando aquí? Sí, la verdad es que, claro, eh, como algún año no he podido volver, porque estaba en Estados Unidos, algún verano me quedé allí, eh, la verdad es que volver y poder retomar el oro, ¿no? Es como volver donde lo dejamos, fue un momento muy bonito, encima en casa, que recuerdo, creo que era en Tarragona. Em, y la verdad es que fue como para mí he vuelto, estoy aquí en casa, he conseguido el oro y voy a seguir. No, no me fui para no volver, me fui para volver otra vez. Y ese momento, bueno, lo recuerdo muy bonito porque también había un compañero mío de entreno que entrenábamos juntos con Ángel, Paul Vila, que en ese campeonato también hizo primero. Y fue muy bonito el reencuentro de decir, Ángel ya no está, porque Ángel ya se fue, ya murió, y los dos estamos arriba del todo en un campeonato de España sub-23, y por eso para nosotros los dos fue un momentazo y para mí un recuerdo inolvidable de decir, los dos lo hemos conseguido, aún bien no estar aquí, pero nos ha enseñado unos valores increíbles y nos ha formado como atletas y estaría muy orgulloso de nosotros. Precisamente al principio ha comentado la importancia de Ángel. Precisamente en momentos así, aunque él no esté, seguro que estaba orgulloso de que dos de sus chicos entrenados estaban consiguiendo un oro. Sí, la verdad es que si lo viera, si lo hubiese visto, bueno, sería el primero de estar súper orgulloso y contento, porque al final, aunque los caminos se bifurcaran un poco entre todos, porque yo me fui, Paul también se fue para el CAR, al final tuvimos los resultados que él siempre quiso y, y la verdad es que seguro que estaría muy orgulloso de nosotros ahora mismo. Así que,
Seguro que sí. Él dio lo mejor de él hacia nosotros y nosotros pudimos sacar lo mejor de nosotros. Y bueno, también estaré orgulloso porque, como bien he dicho, volviste y volviste con otro récord y en la moralidad que te podemos ver a día de hoy. 8:45, ¿cómo recuerdas ese récord? La verdad es que, bueno, no me lo creía la mayoría de veces porque cuando corrí eso también estaba en Inglaterra, estaba haciendo un máster allí, becada, y volví y en pista cubierta hice muy buena marca. Aún y estar entrenando allí, estar entrenando también sola, que no tenía tampoco ni grupo ni de entrenamiento ni entrenador. Y ahí es cuando fui capaz de ver que yo podía entrenarme yo sola también. Y que aunque esté en la otra punta también de Europa, eh, que podía volver y hacer buenas marcas. eh, sí, seguía trabajando duro por ello, así que sí, sí. La verdad es que muy, muy feliz porque no me lo esperaba para nada. Llegar y hacer ese récord no me lo esperaba, así que fue un momento también. Sobre el tema Pero de... eso es de aire libre, ¿eh? Eso es Sí, de... sí. Vale. Sobre el tema que ha comentado de estar fuera, se ha podido ver, bueno, muchos atletas que os vais a estudiar y a formaros fuera. En España, el atleta que está fuera se le valora igual que el que está aquí. A ver, se nos valora, pero también el sitio donde entrenamos es mucho mejor. Las instalaciones, el gimnasio, todo en general está mucho más desarrollado allí que aquí. Eh, tenemos poca inversión a nivel de infraestructuras, por lo menos donde yo vivo en Manresa, ah, comparado con las universidades en las que he estado. Claro, al final no puedes comparar el gimnasio que hay en la Universidad de Nottingham o de Sacramento State con un gimnasio de aquí, pero es que tampoco lo puedes comparar como con el del CAR. O sea, la verdad es que ahí las infraestructuras están mucho más cuidadas y por eso también los atletas acostumbran a tener mejores resultados cuando están en la universidad. Eh, y por eso, bueno, sí que falta mucho y espero llegar en algún momento a tener las instalaciones que tenía en esas universidades aquí cerca. Ya no te digo en casa, a una hora de distancia, te lo compro. Bueno, sobre eso también, no solo lo has dicho tú, sino por ejemplo tuve a Carolina, que ahora mismo se va a estar en el campeonato de España, que dijo que ella empezó entrenando en un parque porque directamente no había ni pista. Claro. Yo de hecho veraneo en un sitio en la Costa Brava, en La Escala, que no tenemos pista. Al final te tienes que ir a unos 25 o 30 minutos para entrenar en pista. Mm, bueno, al final yo por suerte sí que aquí he tenido pistas siempre, pero la calidad no es la que debería ser, considero. Y bueno, incluso en muchos estadios de fútbol en la cual había pistas, lo están arreglando para quitar la pista. Es decir, o sigue poniendo más barreras todavía. Claro, claro. Sí, sí, la verdad es que falta infraestructuras, falta inversión, pero aún así yo considero que hay muy buenos resultados en España por lo que tenemos. La verdad que O sí. sea, sinceramente, muy buenas, o sea, imagínate, o sea, ¿qué significa eso? Que hay mucha calidad, muy buenos entrenadores, gente que sabe que si tuviésemos mejores instalaciones a nivel general, podríamos tener muchos mejores resultados a nivel internacional. Ojalá, viendo los resultados que estáis teniendo, ojalá alguien de verdad diga, vamos a apostar por el atletismo. Espero que sí. Espera, Y
Sí, ¿Quieres sí. que abra la luz? Que veo que... Sí, un poco, me está quedando un poco Sí, no. oscura. Bueno, a ver, Y bueno, tú me ibas a comentar sobre entrenadores. Todos estos años, que ahora vamos a hablar un poco más de ellos, todos estos años te has estado entrenando, como bien has dicho, tú sola y haciéndote tus entrenamientos. Es decir, cómo se prepara una misma sus entrenamientos para una competición. bueno, por suerte, bueno, yo he estudiado ciencias del ejercicio enfocada a rehabilitación y mi máster es en medicina del deporte aplicado y del ejercicio. Y al final esto también me ha dado las herramientas para poder gestionarme yo sola. Eh, a la vez también he tenido entrenadores que me han enseñado mucho, he sabido lo que me funciona, lo que no, he sabido valorar qué procesos me van bien para mí por toda la experiencia que he tenido. Y al final pues llegas a una edad que ves que tú te lo puedes hacer a tu manera, que lo estás disfrutando y que sabes que puedes tener buenos resultados si se cumple todo lo planificado o al menos un 70-80%. Yo lo que hago es cada 3 semanas me siento y me hago todos los entrenos, me planifico la temporada antes de que empieces, veo el calendario, las competiciones eh, y me hago el planning. Cada 3 semanas lo reviso y voy gestionando pues, dependiendo de cómo me siente, pero sí que es verdad que tengo los archivos desde hace 8 años, entonces pues al final lo que me enseñaron más lo que yo sé, haces como una mezcla y al final tengo un método. Y este método, por suerte, me funciona. Entonces, tengo la gente también, pues a nivel, mi círculo me ayuda mucho, sé con quién puedo confiar y con quién no, quién tengo de mi mano y eso también me ayuda. Entonces, yo lo que hago es siempre, bueno, tengo mi Nutri, he tenido un psicólogo deportivo y luego si tengo alguna duda, pues obviamente puedo consultar a mis entrenadores que he tenido, que sigo teniendo muy buena relación con todos. Y si necesito un impulso, pues ellos me lo dan o les envío un vídeo y ¿qué ves aquí? Y me lo dan, sobre todo Estados Unidos. Mi entrenador de Estados Unidos tengo muy buena relación con él y tengo contacto. eh, y al final no, tampoco me siento que lo esté haciendo yo sola. Sí que es verdad que me planifico yo, pero que si tengo alguna duda, eh, tengo gente que me va a ayudar. O sea, y al final también es algo que he decidido yo, entrenarme yo sola porque a mí me funciona y podría tener también, tengo a veces, nos juntamos también con la Federación Catalana y hacemos algunos encuentros con gente de alrededor y hacemos algún entreno todos conjuntos. eh, pero sí que a veces se echa de menos el tener el grupo, pero por cuestiones de mi horario, tanto laboral eh, como de entrenamiento, a veces no podría coincidir tampoco con un grupo y al final decidí entrenarme yo porque si un día pues trabajaba 12 horas y no podía ir a entrenar, pues bueno, pues me gestionaba y iba a entrenar por la mañana al día siguiente, que no trabajaba y pues quizás trabajaba por la tarde. Al final, cuando ves que tu horario es bastante inestable, tampoco te ayuda al hecho de tener un grupo. Entonces, pues mira, yo me lo visto, yo me lo como, yo sé qué horario tengo y al final, pues mira, que si vas a entrenar media hora más tarde no me importa porque me llevo yo y hago yo un poco lo que está encima del planning, pero en el horario que a mí me va bien. Y por eso decidí llevarme yo, porque al final coincidir con gente con el horario que llevaba era muy complicado. Y ahí, como bien has dicho, te lo gestionas tú. Si verás que te preparas en pre-competición, pero durante la competición, ¿cómo gestionas el hecho de tú misma analizarte? Tengo que cambiar esto, tengo que mejorar esto. ¿Cómo tú te lo trabajas? Bueno, por suerte mis padres siempre vienen a las competiciones y, o la mayoría al menos, y me graban.
Entonces, yo cuando estoy en la grada después de competir, veo el vídeo, lo analizo y, y ya enseguida o sea, ya sé lo que tengo que cambiar. O sea, lo analizo, sé qué es lo que me irá bien para la siguiente o qué es lo que tengo que mejorar, en qué punto. Eh, y al final también me hablo muy positivamente, eh, porque si confías mucho en tu proceso, eh, vas a llegar a hacer lo que tú tienes propuesto hacer. Y entonces, pues al hablarme bien a mí misma es muy importante. El self-talking que dicen en inglés es muy importante. Entonces, me analizo, lo visualizo y lo ejecuto. Podríamos decir que a lo mejor en un futuro tú eres la nueva Ángel. Ostras. Guau, no sé, a ver, la verdad es que llevarme a mí sola me está gustando y como para ser entrenadora, pero en un futuro bastante lejano me gustaría mucho crear lo que tiene Angela. La factoría es brutal, eh, la factoría es brutal pero bueno, al final tienes que tener un buen sitio también para poder entrenar. Pero sí, sí, no lo descarto. Quizás en el día de hoy estoy entrevistándote a ti, hablando de tus entrenadores, y a lo mejor en un futuro estoy entrevistando a quien tú has entrenado. Estoy entrevistando a quien tú has entrenado. A ¿Cómo, quien, a, cómo? quien- a quien tú has entrenado, perdón. Ah, sí, 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 puede ser, puede ser. Pero no lo descarto, no lo descarto. La verdad es que me gusta lo que hago y me gustaría también poder entrenar a gente. Y Bueno, ya, lo hago, me dedico a eso, pero no estoy en un grupo no tengo ningún grupo de atletismo a día de hoy. y ya volviendo otra vez a la competición, hemos hablado de 2019, pero 2020 también ya es tu salto a la absoluta. Es decir, consigues una sexta posición en tu inicio, es decir, ¿cómo recuerdas ese momento y empezar con una sexta posición? Sexta posición En en el combis, ¿eh? absoluto. Sí, En absoluto. Eso fue en 2020, ¿verdad? sí. Vale. A ver, la verdad es que 2020 fue un año que hubo COVID. Tuvimos el campeonato de España en septiembre y fue bastante duro el estar entrenando todo un verano para luego conseguir unos puntos que para mí no fueron lo que tuvieron, bueno, no fue una buena competición, no fue una buena competición, yo no estuve bastante satisfecha de esa competición. Pero bueno, ahí fue como un punto de inflexión de decir, ¿qué hacemos? Porque ahora volvemos aquí, porque en 2020 volví después de la pandemia a, a España, volví a casa y pues, la verdad es que no sabía qué hacer porque aquí no tenía entrenador, sí que me llevaba yo en Inglaterra, pero quería seguirme llevando yo, era bastante joven, entonces no sabía qué hacer. Y ahí tuve un punto de inflexión de decir, ¿qué hago? ¿Sigo o es un punto de aparte ya en mi vida, ¿no? Pero bueno, vi que tenía tiempo para entrenar, me lo podía compaginar con la faena y al final pues me volví a enganchar. Y sí que prioricé solo una prueba. A partir del 2020 fue cuando prioricé solo una prueba porque ya em, veía que no tenía tiempo para entrenar unas combis. O no sé si ese año fue el último, quizás tú lo sabes, ¿eh? Pero no sé si hice pista cubierta en 2021. Sí, fue 2020 porque fue cuando dijiste que acababas con las combinadas e incluso dudaste de seguir en el atletismo. Sí, 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 porque ya te digo, yo creo que 2020 nos cambió mucho a todos, pero ese año fue que no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque volví a casa y yo creo que necesitaba un tiempo de decir, necesito estabilizarme aquí, volver a casa, volverme a sentir pertenezco aquí y luego ya si eso vuelvo. Pero necesitaba un tiempo de decir, vale.
me asiento aquí y a ver qué me depara la vida, porque llevaba 5 años fuera y yo creo que volver después de 5 años es un choque bastante cultural, igual que cuando te vas, cuando vuelves también. Y te tienes que dar tiempos a veces y para poder asimilar tu situación actual. Y ahí pues me di un tiempo. Y lo de no seguir en la combinada se puede entender, pero ¿qué te sucedió para incluso decir a lo mejor el atletismo se acabó? Bueno, bueno, ver que aquí pues quizás me echaba de menos a Ángel, ¿no? De decir, ya no tengo mi entrenador aquí. eh, Han pasado muchos años, quiero emprender, me quiero centrar más en mi faena. Al final, hay momentos de tu vida que las prioridades cambian y en ese momento necesitaba centrar un poco la cabeza y decir, ¿ahora qué va a pasar? Y bueno, pues tuve que darme un tiempo, que yo considero que todo el mundo a veces lo necesita también, para ver a dónde tiramos. Sí, muchas veces en la vida tiramos para adelante con todo hasta que al final chocamos con la pared y muchas veces es mejor parar y decir, ¿qué es lo que quiero? Sí, 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 Bueno, sí, y plantearme de cara pues al futuro, que de esto no se vive. Mal- eso sí. Mala suerte, pero de esto no se vive, o sea que Bueno, el futuro hablaremos, como hemos dicho, vamos a hacer un poco cambio de tiempo y durante este tiempo que hemos hablado, como bien has dicho tú en varias ocasiones, te fuiste a Sacramento, es decir, cómo se dio esa oportunidad y cómo fue esa oportunidad. la verdad es que, bueno, antes de irme, estaba haciendo marcas personales y la verdad es que eso me dio pie a poder elegir universidad y tenía unas buenas marcas que me permitieron ir a California, al estado de California, que es un clima que es bastante similar aquí, y preferí, pues, aunque fuera más lejos, estar en California, porque la diferencia horaria depende de la época del año, de entre 8 y 9 horas. O sea que cuando aquí se levantan, tú ya casi que te vas a dormir y cuando te vas a dormir ellos se levantan. O sea que para mantener las relaciones de aquí fue un poco complicado, pero sí que fue ese año que me fui, el 2015, fue duro al nivel de un choque cultural, pero luego una vez te adaptas, vives la experiencia y es lo mejor que me ha dado el atletismo, irme. O sea, la oportunidad de irme creo que nadie, mm, no te viene dos veces y luego pues quizás te arrepientes, pero yo cogí y me fui. O sea, para mí, que yo soy una persona mucho de casa y de estar con los míos, el hecho fue como una aventura, pero que era romper una barrera para mí. Y eso, la verdad es que fue un logro. Es decir, me voy y voy a vivir la experiencia, a aprender un nuevo idioma y a conocer mundo, y a conocer mundo. La verdad es que la experiencia ahí fue brutal. Viajé muchísimo por Estados Unidos, toda la parte del oeste, con mi Big Sky Conference, la liga. Viajamos mucho, desde North Dakota, Idaho, New Mexico. Estuvimos por toda la parte oeste, Seattle, Oregón, y, y bueno, descubrí un nuevo hobby que no sabía que tenía, pero que me gusta mucho viajar y ahí es cuando lo conocí, porque yo no, mi familia no es de viajar. O sea, como mucho antes había cogido 3 vuelos y al irme me dio un poco de alas para conocer mundo y descubrir nuevas cosas que te gustan. Y eso es algo que me aportó mucho irme a Estados Unidos. Lo que suelen comentar muchas veces de salir de la zona de confort y Ujú. a ti te ayudó Eso a, es. a conocerte mejor a ti. Sí, eso es, y a conocer el mundo, a conocer otras culturas, otras comidas, otros horarios, y bueno, otra manera de vivir.
y eso no lo puede decir todo el mundo. ¿Y cómo Por suerte fue, hay más gente ahora, pero antes no era algo nuevo. Porque yo me fui hace 10 años. y cómo fue la adaptación, como tú dices, a una cultura, a un país, a un idioma, a todo nuevo? A ver, los primeros 3 meses supongo que en general siempre se dice que son duros y realmente es duro porque quizás aún no tienes las palabras para expresarte bien o bueno, es más difícil quizás conectar con la gente por la diferencia de cultura. em, pero por suerte yo tuve un entrenador eh, que me ayudó mucho los primeros 3 meses y que me dio un lugar. Y la verdad es que me costó adaptarme, sí, pero y quería volver. O sea, a mí me dices en octubre, te coges un vuelo, me cojo un vuelo y me vuelvo. Pero era parte del proceso y ahora lo veo, ¿sabes? Era parte del proceso eso, pero es duro y lo tienes que pasar, la verdad. ¿Y es tan espectacular como se ve en la película? ¿O es poco película? Bueno, yo estaba viviendo una película constante. O sea, yo estaba viviendo en una película. O sea, hay las cheerleaders, hay el equipo de fútbol. O sea, era como si estuviera en High School Musical, día sí, día también. Para mí sí que fue así. La verdad es que es como las películas. Y aparte que todo ahí, los coches son enormes, la comida es enorme, bueno, las bebidas ya ni te cuento. O sea, al final yo lo viví como una película. O sea, para mí sí fue una película. Habrá gente que te dirá que no, pero para mí fue una película. Sí. Y sobre los entrenamientos, bueno, se puede ver que Estados Unidos en general no para de sacar atletas. Si verá que siempre se destaca el entrenamiento allí. ¿Cómo son los entrenamientos allí? Vale, bueno, ahí sí que es muy diferente a cómo se entrena aquí. Eh, ahí sí que me costó mucho adaptarme porque yo venía de entrenar quizás bastante pues el 800, ¿no? Entrenaba mucho por encima, hacía aquí pues miles y ahí es que casi ni rodábamos. Y yo llegaba al 800 en las combis y me moría. Pero en cambio, a nivel de trabajo de fuerza, ahí se hace muy bien. O sea, para mí, para mí. De hecho, yo mantengo mucho la dinámica de cómo se entrena ahí la fuerza a día de hoy. Eh, bueno, ahí doblábamos, cosa que yo nunca había doblado, hacíamos pesas por la mañana a las 6 de la mañana. Para mí hacer pesas a las 6 de la mañana me fue como un mundo, pero al final te adaptas, al final llevas 2, 3 meses y ya te adaptas. Pero sí que es verdad que te notas más pesado porque haces más pesas. em, y lo bueno es que evolucionas. Yo venía de ser delgadita, no hacer casi pesas, y ahí es cuando empecé realmente a trabajar la fuerza a nivel consciente y a nivel de decir, vale, lo estoy ejecutando bien, tenía ahí un entrenador de fuerza, específico únicamente para eso, y luego tenía este entrenador de pista. Y aquí eso no tienes un entrenador de pesas y un entrenador de pista. Tienes un entrenador para las dos cosas, que lo veo bien, porque al final tener un entrenador, pues que sepa un poco también, que sepa de pesas, que sepa de condición física. Pero ahí tenías tu entrenador de pesas y tu entrenador de fuerza. Y cada uno pues sabía mucho de su ámbito. Y la verdad es que la fuerza ahí se trabaja mucho porque vienen niños de high school que no han hecho nunca fuerza, empiezas desde cero, pero una vez empiezas ya ves que es lo que te va a cambiar un poco tu dinámica. Yo en los primeros años me sentía muy pesada, pero luego el tercero y el cuarto ya no, y empecé a sentirme mejor entrenando. Y bueno, Pero sí, es ya quien, lo hacen también. quien siga un poco el deporte, como bien has comentado, se puede ver que los atletas que vienen, sobre todo de Europa, lo primero que les focalizan es el gimnasio, es decir, ganar masa muscular, y que, como tú bien has dicho, no es un entrenador para todo.
sino que hay diferentes entrenadores. Es decir, exacto. ¿crees que es como una de las mejores herramientas para sacar el mejor partido al atleta? La fuerza sí, sí, sí. Yo creo que la fuerza es fundamental, pero entrenada bien. O sea, entrenada como si tú eres si tú eres bueno, no, si tú eres un fundista, ganar mucha masa muscular como un velocista no te va a ir bien. Entonces también te tienes que adaptar a tu modalidad. Y eso es, vamos, tienes que hacer ejercicio. Pero sí que es verdad eso, que la fuerza yo creo que es indispensable evolucionar, para evolucionar y para ser mejor, para hacer mejores marcas. Si no te gusta el gimnasio, no te gusta completo. Y bueno, has dicho cómo es entrenar, pero cómo es competir a nivel de universidad, cómo son esas competiciones de la universidad allí. Bueno, aquí es donde entra el factor equipo. La verdad es que en Estados Unidos eh, tú compites como equipo, aunque sea un equipo individual, tú compites como equipo y está la gente muy unida. Hacemos sesión de psicología, eh, todos vamos a una. Ahí se trabaja mucho el aspecto psicológico en equipo. Nosotros teníamos sesión de motivación antes, reuniones después de la competición eh, y, y ahí es donde trabajas. El compañerismo, si necesita algo tu compañera, va antes tu compañera que tú. La verdad es que ahí, de ahí saco también un poco los valores de compañerismo, porque como equipo tuvimos muy buenos resultados. Fuimos campeonas de Big Sky eh, dos veces, en mi primer y en mi último año. Y, y era porque realmente la unión hace la fuerza, o sea, es que el equipo estaba muy unido. Si, por ejemplo, otra universidad te quiere fichar, ¿hay fichajes de universidades? Mm, creo, creo que no. Te puedes transferir, sí, pero tú tienes que irlos a buscar a ellos. Ellos creo que por ley no pueden venir, pero no lo sé. Diría algo que no desconozco. Pero creo que no. Tú una vez ya estás en un equipo, tú puedes transferirte, puedes contactar con los entrenadores de allí porque no te encuentras a gusto en el equipo, porque te gustaría irte a otro estado o lo que sea, pero tienes que ser tú el que tienes que dar el paso. Y hay gente que está en la universidad y luego tiene un contrato profesional. Entonces, si tiene un contrato profesional, deja de estar en el equipo de la uni. Y bueno, como bien has dicho tú al principio, venir a hacer muy buenas marcas, eso te ayudó a entrar. Y bueno, como a ti solo te gusta ganar, pues llegaste allí, seguiste consiguiendo medallas. Como es ese momento, por ejemplo, aquí en 2018, en el que te llevas otra medalla más. Madre mía, esta foto yo creo que ni la tengo yo. A ver, en 2018 fue un gran año. Esto fue indoor. Ahí hice tres podiums, creo. Em, y en Longfi, no sé si fue ese año. No, eso fue 2018, vale. No, ahí fui MVP de la liga. Ahí me hicieron, a ver, sí que es verdad que ahí hacen hacer muchas pruebas para que saques puntos y puntos y puntos. Y ese año me acuerdo que hice la long jump, las combis, los 60 vallas y luego también hice el triple. Bueno, o sea, pero sí que es verdad que cuando haces medallas no es el mismo nivel, o sea, el nivel de ahí es alto. Y la verdad es que conseguir una medalla fue algo muy bonito. Wow. Sí, sí. Eso fue en NIU. Mm, ahí fue MVP, ¿verdad? De la liga en ese Sí. año. ¿O no? Vale, sí, sí, sí.
eh, fue muy bonito. Encima también es que ya ves la pista como es espectacular. El sitio donde competíamos era una locura. La verdad es que, bueno, viéndolo solamente en el vídeo es una locura, exactamente. Sí, 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 sí. Wow, wow. Sí, muy bonito. Y ahí es cuando quedamos primeras ¿no? Sí, sí, wow. Ese día fue espectacular. Es que ahí ya ves la unión que teníamos, el Joder. compañerismo, es que nos lleva. Éramos 8 que empezamos como freshman en primer año y llegamos a senior eh, todas juntas y la verdad es que se creó un vínculo y ese último año ganando la liga es espectacular. Y a día de hoy tengo aún muchísima amistad con ella. Bueno, y ya no solamente gana medallas en las vallas, sino también en el triple salto, que te llevaste el oro. Es decir, Ana Pereteiro Eso, tiene competencia. eso sí que no me lo esperaba. Ese año sí que no me lo esperaba. Eso sí que, a ver, yo no entrenaba triple. A mí me metieron en triple porque me dijeron, bueno, porque mi entrenador, que era quien me entrenaba por combis, era triplista. Y cuando me vio hacer multisaltos me dijo, ponte a hacer triple. Y nada, pues es que la semana antes estaba practicando triple, pero es que esto sí que no me lo esperaba. Bueno, Eso sí que fue un una momentazo. semana entrenando triple y llega y oro. Fue un momentazo. Sí, sí, encima creo que ahí ya llevaba unas combis encima, las vallas. Bueno, es que, claro, me hacían hacer en 4 días, me hacían hacer unas combis, unas vallas, una long fit y luego al triple. Y ahí, pues, ahí eso fue indoor. Wow, sí. Ahí Bueno, quedé, por lo que quedé vemos, el cuello también lo tienes bien entrenado para colgarte todo el rato medallas. madre mía. Y la verdad es que ese año fue muy divertido. Yo lo recuerdo como el mejor año. El último año, cuando quedamos campeonas y de 3 bronces eh, en, en combis, en longi, en vallas, ese año ya dije, por favor, no me hagas hacer triple, porque es que ya no, o sea, mi cuerpo ya piensa que yo terminaba y estaba como para una semana que me llevaran en silla de ruedas, porque es que hacía, bueno, que yo lo disfrutaba, me encantaba. Por suerte teníamos como un osteópata, ahí se llama un chiropractor, un buen quiropráctico, aquí también se llama quiropráctico, que nos ponía a tono, porque eran 4 días de mucha intensidad. O sea, la mentalidad de combinera duraba no 2 días, duraba 4. Y la verdad es que, bueno, Y, terminaba muy hecha polvo, pero yo me ves ahí con una sonrisa, es que lo disfrutaba mucho. y hay una modalidad que yo no conozco mucho, no sé cuál es esta. Uh, por favor, Carlos, ¿qué me estás poniendo aquí? Sí, bueno, pero ¿dónde sacas esos vídeos? Madre de Dios. Pues sí, en la universidad hacíamos un baile una vez al año con los equipos, nos reuníamos, los equipos de vóley, los equipos de básquet, los equipos de béisbol. Y tanto chicas como chicos hacíamos un baile, ¿vale? Y era el día de las risas y hacíamos pruebas y nos conocíamos todas, hacíamos mucho vínculo. O sea, eso de que te digo que era mucho compañerismo, al final también era porque hacíamos eventos realmente como este, que teníamos que hacer un vídeo bailando, bueno, un vídeo, un baile, y nos lo pasábamos muy bien, lo practicábamos. Bueno, es que encima a mí me encanta bailar y eso era como, vamos, en mi salsa, ahí estaba yo en mi salsa. ¿Y cuál era tu mejor especialidad del baile? No sé, no lo sé, ¿por qué me lo dices? No sé, bailar en No, no, general, porque pero sí, he puesto uno solo, pero he visto varios bailes vuestros y la verdad es que se os daba bastante bien. sí, 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 sí. Bueno, que ahí se lleva mucho el rap y tal, y bueno, bailábamos.
Y también ahí en ese vídeo, no sé si en ese o en, les hice poner una canción de Rosalía cuando empezaba y hicimos un Entonces troce no de es. Rosalía. Y bueno, y ya no solo conquistaba medallas, sino también conquistaba a las personas. Sí, eso. Ah, esto Bueno, ese. es que me ha chocado un Sí, poco. Y haciendo investigación lo he visto y la verdad es que me ha chocado un poco. es que, bueno, entre la de detrás y yo que ponía cara de mala hostia, pero ese vídeo, bueno, y el árbitro que pasa por delante. Pero sí, eso fue pues en una conference en nuestra liga, la final de vallas debería ser. Sí, sí. Y bueno, y ya no solo competir, sino también estudiar. Muchos también se van allí precisamente por esa oportunidad. Es decir, cómo es estudiar allí y cómo ayuda a poder compaginar las dos disciplinas. Mm. La verdad es que lo que me gustó mucho de Estados Unidos es que tú tenías que hacer una asignatura en tu carrera y no es que tú te tendrías que amoldar a los horarios de la universidad, sino que tú podías elegir cuándo la querías hacer. Por ejemplo, había pues tres opciones, no sé, a las 8 de la mañana, al mediodía o a la tarde. Y tú, dependiendo del entreno, o sea, tu prioridad representa que era el entreno. El entreno era a las 2 de la tarde. Pues si tú tenías que elegir una asignatura, tú podías escoger la que mejor te iba bien combinado con eso. Y aquí es más como tienes esa asignatura, ¿no? A esta hora y no tienes más opciones. Y ahí ya te dan facilidad para combinártelo porque hay más opción de cuándo tomar la clase. Y tú te podías montar tu horario. Por eso ahí hay más flexibilidad porque tú te puedes amoldar un poco el horario dependiendo por ejemplo, tu trabajo. Había gente pues, que trabajaba. Pues, si trabajas de tardes, tú puedes intentar ponerte las clases a la mañana. Y, y eso te daba mucha flexibilidad. Eso sí. Se puede decir que es otro pasito más que va por encima del resto. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, bueno, son un poco las prioridades que hay en cada universidad o en cada país, ¿no? Pero sí, 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 ahí había más flexibilidad a nivel de horario para la universidad. Bueno, y después de esta etapa, que ya lo has comentado también antes, tú has descubierto que te gusta viajar y dices, bueno, pues voy a Inglaterra también. ¿Cómo se dio esa oportunidad a estudiar un máster y a competir allí? Pues casualidades de la vida, después bueno, estuve en el último año de Estados Unidos, hacen como eventos para que aquí también lo hacen, que para la gente vaya y ver un poco qué hacer después, ¿no? Empresas van ahí, explican las oportunidades y tal. Y yo fui a uno de esos y había una universidad de Inglaterra, Universidad de Nottingham, que promocionaba un poco pues, los másteres que tenían ahí, que hagan un poco de fútbol. Y ese evento era para atletas, o sea, para gente que había sido pues, futbolista de la universidad o basquetbolista. Entonces, ahí había un chico que lo que hacía era reclutar, o sea, coger a gente, atletas, que quisieran ir a Inglaterra a estudiar el máster, ¿vale? Y yo cuando lo vi las opciones de máster, vi lo que podía hacer y dije, ostras, pues sí que me interesa. Entonces, pues, esa persona que estuvo en la Universidad de Sacramento, estuve en contacto con él y me ofreció cierta beca y pues me fui a Inglaterra porque no tenía nada que perder. Como a mí me gusta viajar y descubrir el mundo, pues fui a Inglaterra, pero justamente fue el año que hubo el COVID, entonces fue un poco caos, pero porque cerró la universidad, no terminé de vivir la experiencia al tope, pero bueno, estuvimos online trabajando, me mudé con una compañera del máster y estuvimos las dos haciendo ahí las clases online súper bien y entrenando. Pero, pero claro, pasó a ser un entreno porque por suerte ahí en Inglaterra pudimos salir, entonces podíamos salir a correr por zonas así más abiertas y sí que podíamos hacer ejercicio aire libre. Y eso pues me permitió seguir en forma, aún y habiendo el COVID.
te iba a preguntar, no sé si por el COVID pudiste disfrutar o no, pero cómo es, sabemos cómo se entrena o cómo se vive el atletismo en España, lo has comentado cómo se vive en Estados Unidos, cómo es en Inglaterra. En Inglaterra, la verdad es que me sorprendió porque era bastante similar. Eh, sí que, bueno, tú tenías tu equipo, pero no hacíamos, por ejemplo, quedadas de decir, vamos a hacer una sesión de psicología juntos o nos reunían antes de la no. Simplemente, pues tú entrenabas en tu club o en tu pista y luego competías por la universidad. Pero tú no entrenabas como equipo, sino que cada uno iba cuando el entrenador le decía, o iba a la pista por su cuenta, había gente que entrenaba por su cuenta, y luego competía por la universidad. Y a veces, pues allí nos conocíamos el día de la competición. No era que nos conocíamos porque hacíamos eventos y cosas, eso no. O sea, era más similar aquí. Es decir, tú vas por tu cuenta y cuando compites, pues os juntáis y competís como equipo. Eso sí que era distinto. Y a nivel de instalaciones, pues por ejemplo en la universidad no había una pista de atletismo, sino que tú tenías que ir a la pista de atletismo de la ciudad, como si yo fuera aquí pues, a Manresa a la pista, y luego pues competía por la universidad. No tenías una pista como en Estados Unidos dentro de la universidad, es decir, eh, no tenías el gimnasio, eso sí, el gimnasio sí, que era un gimnasio que era también para los estudiantes, pero no tenías la pista o la pista de atletismo en la universidad. Eso sí que era diferente. Y ya que tú has vivido el atletismo en diferentes países, ¿se puede decir que en España hay cultura de atletismo? Mm, bueno, cada vez más, ¿eh? Cada vez más porque tenemos pues a gente está, que está promocionando mucho más el atletismo, eh, pero comparado con Estados Unidos y con Inglaterra, queda mucho. Ahí llenan estadios cuando es una competición nacional. Me gustaría, por ejemplo, l'Estadi Olímpic de Barcelona, a ver si en un campeonato de España se llenaría. Eso sería un gran reto, que nos dejen competir en un de España en el Estadio Olímpico de Barcelona. Bueno, Desde aquí lo pido. aquí queda dicho. Aquí queda dicho, a ver si lo llenamos, pero sí que en otros países, sobre todo en Inglaterra, se llenan. Aquí se llenan también, pero en un estadio olímpico, un campeonato de España, ¿sabes? O sea, que ahí hay calor, ¿sabes? Hay gente. Pues No quiero, eso yo creo que no quiero ser negativo, pero a día de hoy me cuesta todavía verlo. Más que nada porque incluso en televisión a veces prefieren poner un partido repetido antes que un campeonato en directo. Entonces, falta, pero comparado a hace 10 años, diría que estamos mejor. vamos. Y bueno, ya como te he dicho, vamos a ir dando saltos y vamos a dar otro salto a algo bastante reciente porque hemos hablado de muchas medallas, muchos campeonatos, pero creo que hay una especial que fue hace bastante poco, que es esa medalla. Como recuerdas, por fin, este trabajo año tras año, ahí está. Claro, desde que me pasé las vallas es como que, ostras, aún no he conseguido un podium, ¿sabes? Tenía como esa espinita clavada de decir, va, que estás a punto, habías quedado cuarta en 2 campeonatos de España anteriormente, aire libre y pista cubierta, y era como, tienes que seguir porque lo vas a conseguir, ¿sabes? Y la verdad es que era un propósito que visualicé muchísimo, y que quería, y que lo quería, y lo quería, y que eso me impulsaba a que cada día ir a entrenar y decir, quiero un podium de una prueba que hace relativamente poco que estoy haciendo, eh, únicamente. Y, y la verdad es que conseguirlo para mí fue un sueño, para mí fue un sueño. Y bueno, que aún queda mucho. O sea, quiero decir que yo
quiero creer que hay más cosas que puedo conseguir. Y la verdad es que esto me dio como la confianza de decir, puedes, ¿sabes? Porque siempre hay quinta, cuarta, sexta, y es como por fin, ¿sabes? Salió en el momento donde tenía que salir y no puedo estar más contenta, porque encima también es eso que te planificas tú, te llevas tú, y el hecho de sentir es que sí, que lo he hecho, ¿sabes? Y que he tenido a los que necesitaban a mi alrededor, que si eran cinco, eran cinco, y que por el trabajo duro y la confianza que tuve, pues ha podido salir todo el fruto que llevaba trabajando durante mucho tiempo. Y eso me satisface muchísimo decir, lo he conseguido y vamos a ir a por más. Esas dudas que hubo en 2020, 5 años después, ahí está, Bueno, y el año pasado, cierto. porque el año pasado también aire libre no competí, porque estaba trabajando horarios muy inestables, estuve todo marzo trabajando 12 horas y claro, me vi que no llegaba y cuando realmente estaba entrenando los fines de semana, eh, viernes, sábado, domingo, y entre semana no podía entrenar. Y dije, es que así no me puedo preparar. Y yo soy mucho de, si lo hago, lo quiero hacer bien. Si quiero competir, quiero porque puedo poner el tiempo, porque puedo poner las ganas y porque me comprometo a hacerlo. El día en que veo que no puedo, porque por mi faena o por lo que sea, ahí ya he hecho un pasito para atrás y digo, si vamos a ir, vamos a ir con todo, y si no vamos a ir, no. Entonces, el año pasado me pasó eso, que por el trabajo tuve que, no porque quisiera, porque no quería, yo en ese momento no pensaba que era mi final, pero sí que como no tenía tiempo, dije, ahora no es el momento, si puedo más adelante me incorporaré, pero ahora no puedo seguir. Y nada, pues fue una buena pausa, porque yo creo que me recupero del tendón de Aquiles, que también tenía tendinitis, me recupero de todas las lesiones posibles y estuve lista para hacer una buena pretemporada, estaba más mentalmente, ya tenía una estabilidad de horario y ya pues podía encajar mis entrenos y eso me ayudó mucho a ahora estar donde he estado en el campo de España. Bueno, si voy con todo, bueno, con marca personal, Sí, 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 dos 8.25. campeonatos que realmente, bueno, fue como todo muy rodado. O sea, que si me lo imagino, es que no lo planteo tan bien como lo que fue. O sea, no, la verdad es que increíble todo, no sé. Mm, Para mí el mejor campeonato y a nivel de emociones también fue el más bonito que he vivido, el más bonito. Porque también tener mi compañía de equipo, estar ahí las dos, para mí fue espectacular. Yo siempre he tenido esa curiosidad de, porque desde la tele o desde el estadio, vale, sí, os vemos salir, os vemos poneros, pero ¿cómo es ese momento cuando estáis dentro, cuando os llaman para salir? ¿Cómo es cuando os ponéis en el punto de salida? Vemos algunas, por ejemplo, Ana Peleteiro, es de hablar mucho con ella misma, otras son de dar saltos, es decir, ¿cómo es la mentalidad de Emilia a la hora de competir? Bueno, la verdad es que a mí me gusta también estar siempre, bueno, con mi música, saludar a la gente, tener pues, buen rollo. Y cuando estoy en cámara de llamadas, ya estoy feliz. O sea, ya hago mi visualización, eh, nos animamos, me doy mis golpes en las piernas y sobre todo positive talking, o sea, les voy diciendo que sí que puedo, que lo he hecho cada día, porque al final tu cuerpo no va a diferenciar. O sea, si tu cuerpo no va a diferenciar si estás en un entreno o si estás en una competición. O sea, lo que lo va a diferenciar es tu cabeza. Y al final, decirte que tú lo estás haciendo todos los días y que lo estás haciendo bien y que esto es una más, eso al final tranquiliza un poco el sistema nervioso y también hace que puedas
en ese momento dar la mejor versión de ti, porque si te sobreexaltas, ahí es cuando la puedes liar en la salida. Al final es una carrera de vallas, que en cualquier valla te puedes meter una buena leche. Al final, decirte que lo has hecho todos los días y que eso es una vez más, eso a mí me funciona mucho. Y normalmente se han visto en el atletismo a las eternas rivalidades, pero por ejemplo, en ese momento vosotros demostráis otra cosa, que sois rivales, pero se vio un gesto de compañerismo entre todas. Es decir, como en ese momento de, vale, sí, yo tengo medalla, otro también, esta no, pero somos compañeros. Sí, porque al final lo bonito, yo creo, de las vallas es que muy pocas veces se repite las que estamos en el podio. O sea, si tú miras el año pasado las que estuvieron en el podio en aire libre, las que estamos ahora, estuvimos ahora en pista cubierta, las que estuvimos el año pasado, es que poca gente, o sea, siempre hay mucha movilidad y nunca sabes qué va a pasar. Y eso al final también entre nosotras es como muy bonito de decir, quizás eres tú mañana, ¿sabes? O quizás, y nos apoyamos mucho. Yo creo que el vínculo que tenemos en las vallas es muy bonito. Y se ve porque se palpa. Nos abrazamos, nos saludamos, es que se palpa. Y eso también es algo que a mí me ha enganchado de las vallas, porque es que son todas súper bonitas. Las vallas, el obstáculo por excelencia del atletismo, qué tiene de especial y cómo se entrena unas vallas, ya que, bueno, visto desde fuera, de una valla a otra prácticamente no hay espacio. Es decir, cómo se entrena para saber medir exactamente los pasos. Mucha frecuencia entre vallas, empiezas con vallitas pequeñas, luego pues más de 0,50 eh, y, y si entrenas desde cero, pues los vas, si eres un alevino o un infantil, pues los vas separando poco a poco hasta poder coger ese ritmo entre vallas, porque de pasar de 4 a 3 al final es un punto de valentía cuando empiezas. Y luego cuando realmente ya ves que tienes confianza y que ya puedes hacerlo a 3 se trata de mirar más pues, a nivel técnico, a nivel pues, de salida. eh, y, y entre vallas, a mí me ayuda mucho los obstaculinos. Los obstaculinos me ayudan mucho a recortar, porque al final, cuando vas con tanta velocidad, o recortas bien o te la comes. Entonces, pues el trabajo muy específico de recortar es muy importante para un ballista. Y también hay dos temas que me gusta destacar en el mundo del deporte, que son alimentación y salud mental. Primero, empezando por la alimentación, es decir, cómo de importante es la alimentación y cuál es tu técnica, no sé si te la preparas tú o tienes alguien que te ayude. A mí me lleva Sir Martínez, mi nutricionista de confianza. Me lleva ya desde hace 3 años. He estado siempre mano a mano con él desde que empecé con nutrición y la verdad es que para mí he visto que ha sido un cambio muy importante. O sea, yo sabía de nutrición, yo me hacía mis dietas, me llevaba yo, porque al final también he estudiado de eso. Mm, pero tener otra responsabilidad más, no solo hacerme los entrenos, también hacerme las dietas era demasiado. Pues encontré a Sier, que nos entendemos muy bien y que le digo exactamente pues, lo que tengo en cada entreno, más o menos, y él me ajusta las calorías, al nivel energético, luego también la suplementación. Cuando ya estás en un nivel de élite, sin suplementación, te falta algo. O sea, yo creo que es esencial para llegar al siguiente nivel. La suplementación eh, a nivel pues, de creatina, betalanina, mm, colágeno, omega 3 magnesio, todo lo que tú te puedas imaginar. Tienes que saber cómo tomártelo y cuándo tomártelo y al final eso te ayuda a un profesional. No puedes tú decir, pues me tomo magnesio antes de ir a entrenar. A ver, con la lógica, ¿para qué te lo pones antes de ir a entrenar, no? Tómatelo antes de irte a dormir. Entonces, eso, si no tienes conocimiento, que se puede adquirir buscando información y todo, pero sí que es verdad que cuando ya es un tema más complejo como
deporte de alto rendimiento tienes que tener alguien que te ayude para elegir el mejor momento para tomarte algo o para comer algo, cuántos minutos antes, ¿sabes? Entonces, el nutricionista es muy importante. Y a nivel mental, pues yo creo que a mí también me ha ayudado, pero al final, cuando ya tienes las herramientas, ya lo puedes hacer tú solo. Yo las he aprendido y a partir de ahora, pues ya me gestiono yo sola. ¿Que lo necesito? Sé que tengo un psicólogo que me puede ayudar, pero no es algo que tenga rutinario como el Sobre la suplementación, desde el desconocimiento, supongo que será distinta en la fase de entrenamiento a ya lo que es ya la fase de competición. Exacto, sí, 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 sí. Yo ahora mismo en fase de pretemporada sí que tomo creatina, por ejemplo, entre otras cosas, pero cuando entra en fase de competición yo no la tomo porque eh, me noto más pesada, al final requiere más líquido y entonces pues eso no lo tomo durante el estado de competición. Pero sí que antes sí, o sea, ahora sí. Por eso es importante también pues tener a alguien que te ayude a decir esto sí ahora y esto no. Y respecto a la salud mental, has dicho que una vez que ya aprendes las herramientas, ya tú misma te sabes gestionar. ¿Qué tipo de herramientas tiene Emilia para superar, como Visto 2020 o el éxito 2025? ¿Cómo tiene esa herramienta para saber tener los pies en el suelo o levantarse? Darte tiempo. Darte tiempo porque al final te aclara la cabeza. O sea, cuando tienes muchas cosas en tu plato, tienes que distinguir qué es lo que realmente es esencial y lo que no. Y lo que no, si te pesa mucho, lo quitas. Y al final tienes que priorizar. Y yo he aprendido con el paso del tiempo a saber priorizar lo que realmente necesito y lo que no. Y sobre todo que si estás en una etapa de tu vida que tienes mucho en el plato, también es verdad que tienes que entender que quizás pues no vas a tener tantos resultados, pero está bien porque vas a tener muchas cosas y lo vas a gestionar todo y quizás pues lo que va a sufrir van a ser tus resultados a nivel de atletismo. Pero también no tenías que focalizar en eso, sino que, ostras, mira todo lo que estabas gestionando en ese momento, por qué no has tenido resultados. Porque a veces mm, se juzga mucho los resultados que tiene una atleta en un punto de su vida. Vale, pero ¿sabéis por qué lo que está pasando? Que quizás no es todo son rosas y claveles, ¿sabes? Al final no podemos juzgar mm, por qué un atleta no está dando rendimiento en un punto de su vida, porque al final no nos dedicamos a eso. Bueno, al menos yo, no te puedes dedicar plenamente al atletismo. Entonces, pues obviamente, si te tienes que focalizar solo en atletismo, espero que tengas buenos resultados, pero si tienes más en el plato es imposible. Tienes que priorizar. Y yo a eso he aprendido mucho a enfocarme en una cosa cuando se tiene que estar enfocado en eso y a poner toda mi atención en lo que realmente importa. Bueno, sobre lo que acabas de comentar tú, precisamente no sé en otros países, pero en España creo que pecamos demasiado, que es que siempre ponemos las expectativas muy altas y si no se consigue el oro, o viene un oro y a lo mejor la siguiente competición, por A o por B, no se consigue, pasas de ser el mejor o la mejor a vaya ruina, esto no vale, se ha podido ver en los juegos que si no consigues 22 medallas o 25 ya es una ruina. Incluso muchas veces ni siquiera se valora o que no consigas medalla haber superado tu propia marca personal. Es decir, vivimos, por lo menos en España, en un país que solo se aplaude el éxito, pero se ve el proceso. Exacto, exacto. Es que el proceso es muy importante y al final van a haber muchas curvas. Y la vida no es así, sino es que va a haber así. Y al final lo bonito es que llegues al final del proceso y tú te sientas eh, satisfecho de lo que has hecho. Y un día tendrás un éxito y al siguiente quizás estás lesionado y no pasa nada. Al final es que es la vida y esa lesión vas a aprender cosas
que antes no valorabas y ahora las valoras más y cuando estás mejor, pues vas a sacar la mejor versión que tengas. Y yo lo veo como es un ciclo y al final cuando estás abajo del todo, que yo he tenido momentos de abajo del todo, al final ves que realmente tú sola y con gente que te apoya puedes ir subiendo y encontrarte en el mejor momento de tu vida al cabo de años. Así que nunca digas nunca, porque puede haber momentos mucho mejores y bajadas las tenemos todas. Y bueno, hablando del proceso, el proceso de esta charla, ya un poco como la cierro es la pregunta de Emilia, ¿cómo se valora o cómo se define como atleta? Soy una atleta muy constante, muy trabajadora y, y supongo que nunca se rinde. Que al final son 18 años de estar picando pala, o sea que me defino como eso. Sí, muy constante, autoexigente, porque por naturaleza un atleta competitivo es autoexigente, pero con, con mucha cabeza. Y ya llegamos a la última fase de la charla, que te quita un poco más tiempo de que te he dicho. Me parece. No, no sé. Y bueno, son ya un poco para soltar un poco ya de la charla, tres juegos rápidos. El primero es el básico de siempre, preguntas rápidas. Dulce o salado, Dulce, mar o montaña, mar, película favorita, divergente, serie favorita, Flats Bruts, cantante favorito favorita, uf, eh, bueno, solo me viene a la cabeza Rauw Alejandro. canción favorita, puede ser suya o cualquiera. ¿Perdona? Canción favorita, puede ser de él o de cualquier otro. Thousand Years. Hobby desconocido, aparte de viajar. Em, bailar. No hemos visto. ¿Alguna manía? Mm, pues yo creo que no. ¿Algún Que me miedo? venga a la cabeza. ¿Algún qué? ¿Miedo? Sitios cerrados. ¿Comida favorita? Em, lasaña sin gluten. ¿Lugar favorito? Cascada. ¿Sueño favorito? Sueño por cumplir, perdón. Ser internacional con la absoluta. Y por último, baile en la próxima celebración. A ir en la próxima celebración. Como te hemos visto que te gusta bailar. Sí, ya lo veréis, ¿no? Si me pongo a bailar, ¿no? Al último minijuego, creo que es un poquito más sencillo. Y es Ujú. que ahora aquí en pantalla vas a ver a diferentes personas y tienes que intentar definirlas con una palabra. Yo. Em, personalidad. Compañerismo. Mm, admirable. Eh, héroe. Mm, eh, simpatía. Ostras. Ah, amigable. Eh, mu- bueno, como que siempre te saca una sonrisa, ¿sabes? Como muy, bueno, y también es muy trabajadora, trabajadora. Crack, o sea, crack. Eh, madre mía. Eh, explosividad. Eh,
Mm, es que todo, todo. Eh, profesional. Guau. Em, nostalgia, porque es que nostalgia también. Mm, eh, es que buah, es que mi padre me voy a poner a llorar y todo, ¿no? Em, atento, eh, cariñosa. Hemos dicho que, bueno, compites sola, te creas tus entrenamientos, pero como Mm, de importante es tener gente como tu hermano, como tus padres, como amigas, compañeras, siempre a tu lado. uf, muy importante, porque al final el estilo de vida de un atleta eh, no sería posible sin ellos. O sea, sin que entendieran mis prioridades y mi forma de vivir. Entonces, ellos están día tras día aceptando y, y queriéndome por como soy. Y al final ellos también me han ayudado mucho en este camino de decisiones y, y de quererme. Me han querido escofa o escofado. Y bueno, y Bueno, ya para no quitarte más tiempo, ya la última parte es que el invitado o invitada, si quiere, invite a otra persona a pasarse por el canal. vale, o sea que tú pues mira, la primera que se me ha pasado por la cabeza es Claudia Villalante, porque ella también se me decía, bueno, todas se me decían en una entrevista, pero seguro que tiene mucho que contar. Pues cuando veas esto ya sabes que estás invitada. Y bueno, a ti, Emilio, una vez más, darte las gracias por haber aceptado, por la amabilidad y desearte mucha suerte en todo lo que se venga a partir de ahora, que estaremos muy atentos. Perfecto, muchas gracias a ti por tu labor y porque al final das a conocer bueno, a deportistas de deportes más minoritarios y eso se agradece. Muchas gracias. Bueno, pues vamos hablando. Hasta luego. Vale, perfecto, adiós.